Otro aspecto importante que vamos a trabajar en Unity es la calidad de nuestro videojuego. Es decir, es el aspecto a la hora de trabajar, a la hora de crear nuestro videojuego, lo que va a definir la calidad de este, a la hora de renderizarlo y a la hora de lanzarlo como videojuego ya terminado, ¿vale? Para ello, para trabajar esta calidad, a la hora de crear pues, gráficos más... a la hora de crear gráficos mucho más acabados o menos acabados, dependiendo de lo que queremos lanzar, tenemos la opción de Quality Settings que vemos aquí. ¿Vale? Para llegar a ella tenemos que venirnos aquí a Edit, venirnos de nuevo a Project Settings y dentro de Project Settings tenemos que elegir Quality. Dándole a Quality nos aparecerá en el inspector estas variables que vemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes niveles que componen la calidad de nuestra imagen y nuestra sombra y de cómo se va a ver en nuestro videojuego a la hora de trabajar en ella. Podemos ver aquí cómo está en Very Low y vemos que si nosotros vamos pasando por cada uno de estos elementos, Very Low, Low, Medium, High, son los niveles de definición, los niveles de acabado en cada uno de los elementos. Si vamos cambiando, por ejemplo, en Very Low tenemos un rendering que las luces no se ven, cero, está desactivado estas opciones y vemos que aquí no se ven las sombras y simplemente se ve aquí un acabado mucho más pobre, mucho menos editable o con peor calidad. Trabajando con Very Low y Low hasta Medium se trabaja sobre todo para videojuegos que queramos lanzar en diferentes móviles que no aguanten demasiado los gráficos o ordenadores que sean antiguos o que sean lentos y que a la hora de renderizar, a la hora de visualizar tanto la imagen como la sombra, que es eh, lo que más come recursos a la hora de jugar a un videojuego, a la hora de producirlos, pues si lo queremos hacer una prueba beta para ver cómo funciona, trabajaríamos con estos tres formatos y a partir de High, Very High y Level 6, que bueno, es como sería el Ultra, sería trabajar ya con elementos. Vemos que aquí la sombra ha cambiado, que tenemos mayor y vemos que aquí a medida que vayamos aproximándonos al mayor número de, de acabado más profesional, veremos que aquí las sombras se ven claramente, las texturas no se cortan, aunque se ve aquí este efecto a medida que nosotros nos alejamos, vemos que las sombras están aquí, mientras que si nos ponemos en Very Low vemos que aquí se ve mucho peor, tenemos este tipo de parámetros dentro de las propiedades por las cuales vamos a configurar el proyecto. Tenemos el rendering, el shadow y aquí tenemos otros, pero no vamos a trabajar ya que esto es un poco por encima y vamos a trabajar sobre todo con el rendering y con el shadow. Es decir, rendering es cómo va a acabar nuestras luces y nuestras sombras y en este caso nuestras luces y aquí shadows vamos a definir las sombras de cómo queremos que aparezcan. Vale, pues vamos a definir una cualidad nueva, es decir, vamos a crear una nueva cualidad y la vamos a llamar calidad personal. Calidad personal. Y aquí vamos a ver cómo podemos ejecutar o variar estas opciones, ¿vale? Por ejemplo, el Pixel Light Count es la cantidad de luz, o sea, ahora mismo está en cero, es decir, a nuestro proyecto solemos meter una luz o varias luces. Aquí lo que definimos es que, por ejemplo, si hay una luz, definirá la cantidad de sombra que vamos a realizar. Dependiendo de cuántas luces, por ejemplo, si nosotros ponemos 10 luces, aunque solo tengamos una, a la hora de visualizarlo se verá una sombra mucho más definida que si solo tenemos una. Es decir, solo afectará al contador de sombras y de luces si aquí tenemos hasta 10 luces puestas para que se vea mejor el efecto que queramos hacer. Por ejemplo, también tenemos aquí debajo la textura, la calidad de la textura. Ahora mismo está a la mitad,
de resolución, pero podemos decirlo full res. Y vemos que aquí, ¿veis lo que ha pasado? Voy a hacerlo de nuevo para que lo veáis. En full res se ve mucho mejor todos nuestros gráficos dentro del propio proyecto. Pero si lo damos a half res, vemos que aquí la resolución está a la mitad, mientras que quarter res vemos que se va difuminando cada vez más dependiendo, pues eso, de la cantidad de definición que queremos meterle. Por ejemplo, aquí queda totalmente borroso. Nos acercamos y se ve totalmente borroso. Bueno, esto solo lo haremos si en el caso de lanzar nuestro proyecto, el ordenador con el que se va a trabajar, pues no pueda, para que no se quede pillado, pues le daríamos una octava de resolución. Lo vamos a dejar en full res. Otra parte de nuestros valores que vamos a trabajar es el Anisotropic Texture, que ahora mismo está deshabilitado. Y este efecto es un filtro que si lo forzamos se nota al final de los objetos en los bordes, se pierde definición y vemos que los mismos se ven borrosos. Por ejemplo, si yo me vengo aquí hacia arriba y activo el Anisotropic Texture, si nosotros nos acercamos aquí, en los bordes, fíjate, si nos venimos a esta zona de aquí, si yo este borde lo habilito o lo fuerzo en este caso, vemos que aquí se ve en los propios bordes una mayor definición. En cambio, si lo tenemos desactivado, perderá esa definición y sería para darle una mayor o menor resolución. Luego también tenemos el anti-aliasing, que ahora mismo también está desactivado, y que lo que hace el anti-aliasing es un efecto de lo que son los bordes del objeto, se verá como una especie de diente de sierra. Si nosotros vamos, por ejemplo, a 4 multisampling, ese diente de sierra, vemos que aquí, con respecto al fondo, se ve aquí una línea recta. Si yo la multiplicación lo dejo en disable, no se llega a ver, pero se ve aquí como, hecho, si me alejo, no sé si llega a verse, pero se ve aquí como una especie de sierra en el borde de los objetos. Si nosotros lo clicamos y lo ponemos a 8, por ejemplo, a esto al compilar se dejará de ver este efecto sierra a medida que vayamos moviéndonos por el plano. Esto es simplemente, como digo, a opción de lo que queramos que se defina más o menos. Luego tenemos aquí también soft partículas, elementos de reflexión, etcétera. Esto ya es más avanzado, así que no lo tocaremos. Luego tenemos aquí las shadows, que es las sombras, como se van a ver. En este caso estamos aquí editándolo, ahora mismo está deshabilitado, pero podríamos decirle que hard soft only. Tenemos aquí dos opciones. Una es que la sombra se vea mucho más entrecortado. En cambio, si nosotros le decimos que sea soft, hard and soft, vemos que aquí hace ese acabado como que se va difuminando, ¿vale? Va a darle una mayor efecto, o que aparezca una sombra mucho más definida. Ahora mismo la resolución de la sombra es low resolution, pero podemos decirle que tenga una mayor resolución, y a medida que vayamos acercándonos o alejándonos se va a ver de una manera u otra, ¿vale? Vemos que aquí, si nosotros nos alejamos, desaparece la sombra. Eso es porque aquí está definido que la distancia de la sombra, en este caso, si nosotros con nuestro personaje estamos alejados de la escena como tal, no nos interesa que Unity, estamos a 20 metros de nuestro objeto, se vea la sombra directamente, para que cuando compile no tarde mucho a la hora de trabajar o de cargar. Entonces, por ejemplo, si nosotros aumentamos a 150, vemos que aquí la sombra ya se visualiza. En esto es un poco decisión del programador y del creador del videojuego si le interesa que estén las sombras cargadas directamente, o si queremos que los recursos de nuestro videojuego compilen de la manera más óptima, pues no es necesario que al estar más alejado de nuestro objeto se vea la sombra. De esta manera podríamos trabajarlo, por ejemplo, aquí a 15, que no se ve la sombra hasta que nos hemos acercado totalmente a nuestro objeto. De esa manera el videojuego está mucho más optimizado. Entonces, estos son los diferentes modos en los que podemos configurar nuestra calidad dentro del proyecto. En el siguiente vídeo veremos cómo hacer los world settings.